Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del lipedema. Realmente el lipedema se considera una enfermedad solo desde el año 2018, cuando la OMS dijo que se podía considerar una enfermedad. Como veremos, es un problema bastante frecuente que puede afectar hasta el 10% de las mujeres. En este programa vamos a ver por qué se produce el lipedema, cuáles son los factores desencadenantes, cuáles serían los tratamientos más adecuados y el importante papel que desarrollan las asociaciones. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Patricia González, gracias Patricia por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Tú eres fisioterapeuta y especialista en salud femenina. Correcto. Muy bien. Isabel Crespo, gracias Hola, Isabel por tardes. venir. Tú eres vicepresidenta de Alipemur, que es la Asociación de Afectadas del Lipedema de la región de Murcia. Exacto. ¿Correcto? Pepe Hernández, tú eres técnico ortopeda de la Ortopedia Técnica Fuensanta. Sí. Muy bien, gracias por venir. Muchas gracias. Y Germán Morales, gracias Germán, tú ya estás en varios programas. Tú eres médico especialista en cirugía, pero tienes un máster hecho en flebología y en linfología, que son, luego nos explicarás lo que es, porque un máster parece raro en estas cosas. Bueno, pero ya verás que tiene su recorrido. tiene. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el lipedema. ¿Qué ejercicio físico puedo hacer para prevenir el lipedema? Vale. ¿Qué ejercicio puedo yo hacer para que no me salga eso? ¿Existe diferencia entre lipedema y celulitis? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vamos a ver, Germán, varias preguntas para empezar. Lo primero es que nos digas qué es el lipedema, la frecuencia y si existen distintos tipos de lipedema. Sí, el lipedema, como tú muy bien has dicho, es una enfermedad que siempre ha existido, porque es una enfermedad que no es que haya aparecido en 2018, es una enfermedad que siempre se ha conocido, incluso aquí en la Huerta de Murcia o a nivel coloquial, pues era ser de pierna ancha o como se decía vulgarmente, de pata gorda. Y esto es una cosa que las mujeres se resignaban a decir, oye, pues esto es lo que hay, porque además era un tema que, como veremos, tiene un componente genético importante y parecía que es una cosa que no era una enfermedad. Pero sí que se ha visto que es una enfermedad crónica, inflamatoria y progresiva que afecta de manera curiosa o de manera característica a la grasa de cintura hacia abajo, del ombligo hacia abajo. Pueden estar afectados los muslos, las caderas, los muslos, la pierna, también los brazos, pero siempre está libre las manos y los pies. El problema de esta enfermedad es que al ser progresiva, al ser inflamatoria, puede condicionar cierto daño neuropático, puede condicionar cierto daño linfático, que ya veréis que es lo más importante, y puede condicionar también daño vascular. Todo eso condiciona que pueda, en un porcentaje muy alto de casos, causar dolor. Y aparte ya el tema estético, que es un problema digamos que las pacientes con lipedema digamos que no convergen con el patrón, con el canon estético actual, donde se prima la mujer estilizada. En cuanto a la frecuencia, lo que tú comentabas, tú ya habías dicho en la introducción que afecta a las mujeres. Es excepcional, como veremos luego, que puede afectar a los hombres y afecta a un porcentaje, no está claro, pero se considera que hasta un 10% en distintos grados de las mujeres pueden estar afectadas. Incluso hay estudios en consultas de patología vascular, porque esto muchas veces se considera una enfermedad vascular, aunque realmente no lo es. Se considera que hasta un 17 o un 20% de pacientes que consultan por patología venolinfática pues tienen un lipedema. Y en cuanto a los tipos,
Hay varias clasificaciones. Realmente el tipo de linfedema no tiene ninguna importancia porque no es ni pronóstico, ni es más grave, ni menos grave. Puede ser a lo mejor más visible o menos visible. Se ha clasificado en cinco tipos que fundamentalmente va por el nivel de afectación. El tipo 1 es cuando afectaría a las caderas, que es las típicas cartucheras de toda la vida. El tipo 2 es cuando hay una afectación hasta el muslo, hasta la rodilla. El tipo 3 es cuando se afecta toda la pierna, incluyendo la pantorrilla, pero siempre con el pie libre. El tipo 4 es cuando hay afectación, aparte de las piernas, de los brazos. Y el tipo 5, que es más curioso, pero también existe, es cuando únicamente hay afectación de la pantorrilla. Vale. O sea que estamos hablando de una enfermedad crónica, de una enfermedad que puede ir a más, sí, y que va a más, y que luego puede afectar tanto a los ganglios como al sistema venoso e incluso, sí, has dicho, claro, a los nervios. Sí, porque el tema del dolor no se conoce exactamente la causa, pero parece que hay una hipoxia tisular, y esa hipoxia tisular, pues claro, repercute en todas las estructuras que hay debajo de la piel, en el subcutáneo, y una de ellas son los nervios, por eso el dolor. Y lo que es muy importante es la afectación linfática, porque ya veremos ahora, un poquito más adelante, que la afectación linfática existe en el lipedema desde el principio. Primero, porque hay una sobrecarga que hace que haya una insuficiencia linfática secundaria a que hay más adipocitos y no se le puede drenar bien, y luego lo que es peor es que cuando aumentan los adipocitos, las células grasas de tamaño, comprimen. Ahora iremos profundizando en eso. Sí. Vamos a ver, Patricia, ¿cómo puede ayudar la fisioterapia en el tratamiento del lipedema? Y defínenos también qué es la presoterapia. Pues la fisioterapia sobre todo va a actuar, como bien ha dicho Germán, en los síntomas más importantes, que son el dolor y en la inflamación. Fundamentalmente la fisioterapia lo que quiere ayudar es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante presoterapia, drenaje linfático y también ejercicio terapéutico. Los pacientes suelen llegar a consulta con bastante dolor, bastante inflamación, y mediante sobre todo drenaje linfático, que es lo que yo más trabajo en consulta, pues vamos intentando que la calidad de vida vaya mejorando. Porque el drenaje linfático lo que hace es aliviar ese sistema linfático que está sobrecargado, mejorando de esa manera el dolor. ¿Y la presoterapia? La presoterapia es parecida al drenaje linfático. El drenaje linfático se hace con las manos. La presoterapia se hace mediante una máquina que intenta simular o simula el drenaje linfático. Personalmente me gusta un poquito más el drenaje porque se puede incidir más en las zonas que más falta le puede hacer a la paciente. Vamos a ver, Pepe, ¿qué es una media de compresión médica? Las medias de compresión médica son productos sanitarios y deben de ser prescritas por un médico especialista. Son las que empleamos en los trastornos venosos y linfáticos, así como en la profilaxis de la trombosis. En el mercado se presentan con distintas medidas y distintos largos y distintas compresiones. Muy bien, pues yo lo que me ha quedado claro es que la media es una cosa que debe de un especialista. No vale que vaya uno allí y diga, oye, que quiero una media, ¿no? Sino que normalmente debe ser una cosa más prescrita. Es más, siempre el médico es el que prescribe el largo de la media y también la compresión. Es decir, yo no pongo el largo de la media porque yo vea que le va a quedar mejor a la paciente, no. Siempre el largo lo va a prescribir el médico y la compresión también. Muy bien. Vamos a ver, Isabel, ¿cómo y cuándo nace Alipemur? Bueno, pues Alipemur nace en el 2020. Nace pues para asesorar, para dar visibilidad a la enfermedad y sobre todo porque las pocas chicas que estábamos diagnosticadas de lipedema en la región nos vimos con la obligación moral de crear un espacio donde afectadas y familiares tuviéramos pues una manera de compartir la enfermedad y de sentirnos, ¿no?, y ayudarnos mutuamente. Sí, la verdad es que el papel de las asociaciones, nosotros solemos traer en muchas patologías, en las crónicas, a las asociaciones, porque realmente hacéis un papel muy importante. Y luego le dais visibilidad a enfermedades como esta, que hasta, como decía antes, hasta el 2018, y seguro que después de este programa habrá muchas mujeres, más o menos jóvenes, que digan, oye, pues si lo que me pasa a mí es lo que están hablando estas personas. Eso esperemos. Si me permites, Juan, es fundamental. O sea, yo en mis pacientes,
cuando los diagnostico y los veo, aparte de unas recomendaciones, una media y tal, yo le digo, póngase en contacto con Alipemur. ¿Por qué? Porque es lo que tú decías, en enfermedades crónicas el tratamiento grupal, el saber que no eres tú solo que tienes este problema, el compartir tu enfermedad o tu patología o tu situación con otros pacientes es básico. Aparte, ellas tienen una labor muy importante de mucha información en las redes sociales, tienen entrevistas con diferentes especialistas. Yo creo que es básico. No, fundamental. Vamos a ver, Germán, conciso, pero sabemos por qué... Es difícil que yo sea conciso. Ya lo veo. Bueno, dime. Por eso sabemos por qué se produce el lipedema. Sí. ¿Qué factores lo desencadenan? Sabemos hasta un punto, porque es una enfermedad que también se está investigando mucho sobre ella en los últimos años. Lo que está claro, y además no es una cosa que ya, para eso no tiene que ser la ciencia, ya se sabe, es un componente genético, es una enfermedad que se hereda porque en la misma familia, además es muy característico, en tu familia mi madre, mi abuela tiene las piernas como las tengo yo. Y además se considera que es una enfermedad poligénica, no solamente hay un gen, sino que son varios genes, que se transmite de manera autosómica dominante, lo que pasa es que ligado al cromosoma X, o sea que solamente afecta a las mujeres. ¿Y qué ocurre? Pues esta predisposición hace que haya un aumento de las células de los adipocitos, que son las células grasas, que están en el tejido subcutáneo, y estos adipocitos crecen en número y en tamaño. Y al crecer, pues digamos que empujan a que crezca todo lo que hay alrededor de los adipocitos, que es lo que hay en la matriz celular, que hay por diferentes glucosamidas, diferentes productos que no vamos a entrar en ese tema, y todo esto conlleva a que haya pues, un aumento de espacio, ese aumento de espacio comprime los linfáticos y conduce en el último caso pues ya a la complicación fundamental que es el fibrolipedema. ¿Hay factores de la vida que favorezcan la aparición de esto? Otro tema importante es que aparecen las mujeres. ¿Por qué aparecen las mujeres? Aparte que está ligado al cromosoma X, es que está ligado a los receptores estrogénicos y progesterona. Esto ocurre, y testosterona. Esto ocurre porque hay situaciones desencadenantes, o sea, esto suele aparecer, el lipedema suele aparecer en la pubertad y luego se asocia a unos cambios que suelen ser obviamente a peor y que van en relación con temas hormonales, la toma de la píldora, los embarazos y sobre todo la menopausia. O sea, hay un componente hormonal que lo que hace que desencadene. Y es más, una cosa curiosa, en los hombres también hay lipedema, mucho menos frecuente y mucho menos grave, y está ligado también a cuestiones hormonales. O sea, ocurre, por ejemplo, en personas que han tenido un traumatismo, o más que un traumatismo, por ejemplo, radioterapia testicular, entonces en esos casos que tienen baja testosterona o tumores endocrinos productores de hormonas, y estos pacientes pueden desarrollar un lipedema. Vale, pero es interesante que has dicho que ya se conocen varios genes. Sí. Eso. Así que esa enfermedad ya se conoce y bueno, imagino que por ahí se andará y por ahí, pero que lo que está claro que es una enfermedad genética y que hay unos factores desencadenantes que la ponen en marcha y que hacen que se... Después hablaremos de la obesidad. Patricia, ¿qué es el drenaje linfático manual? Explícanoslo para que lo entendamos. Pues es un tipo especial de masaje que mediante unas maniobras muy concretas lo que va haciendo es activando ese sistema linfático que está bloqueado, que está obstruido. ¿Qué hacemos? Hacer que la inflamación que pueda haber sobre todo en miembro inferior, en piernas, vuelva otra vez al sistema linfático y que salga por los canales pero el drenaje linfático manual no es simplemente un masajito. No, son técnicas muy concretas. Son técnicas, que no es decir, vengo a que un masaje. No, no es pasar la mano y sobar un poco, como se suele decir, sino que son técnicas concretas. De hecho, hay varios tipos de drenaje linfático. Está LEDUC, está Godoy y está Boder. Yo concretamente en clínica uso LEDUC, pero bueno, hay otros compañeros que usan otros tipos de drenaje. Las técnicas son básicamente, no las mismas, pero muy parecidas. Al final los resultados son... Eso requiere, lógicamente, una experiencia y haberlo hecho... Efectivamente. Además un periodo de aprendizaje. Efectivamente, porque además son unas técnicas que son muy suaves, que parecen muy superficiales, porque realmente el sistema linfático sobre el que estamos actuando es el sistema linfático superficial, y entonces aplicar demasiada presión lo que nos va a hacer es un efecto rebote, va a hacer que todavía se inflame más en este caso las piernas. No, pero tu mensaje me parece muy importante en el sentido de que no vaya una persona que tenga este problema a cualquiera, no debería, que vaya una persona que se dedique efectivamente, a él. Vamos a ver, Pepe, ¿qué mecanismos emplean las medias de compresión médica para mejorar el lipedema? Bueno,
El mecanismo que emplean las medias son dos. Una es la presión de reposo y otra es la presión de trabajo. La presión de reposo es la que ejerce la propia media desde el exterior constantemente contra el músculo relajado. Y luego tenemos la presión de trabajo, que es la suma de la presión de reposo más la actividad del músculo, la presión que ejerce el músculo contra la media, en las paredes de la media, que activa mucho más lo que son los vasos del músculo de la pierna. O sea que realmente la media de compresión médica juega un papel importante en el tratamiento del lipedema. Sí, es muy importante. Realmente es una herramienta muy importante en el día a día del lipedema. Vale, luego hablaremos de los tiempos que pueden llevarla y todo eso. Sí. Vamos a ver, Isabel, ¿cuáles son los objetivos de Alipemur? Que recordamos que es la Asociación de Mujeres Afectadas por Lipedema de la región de Murcia, sí. Pues el principal objetivo que tiene la asociación es dar visibilidad a la enfermedad, que tanto la sociedad en general como los médicos, el personal sanitario, nutricionistas, fisios, conozcan la enfermedad y sea más fácil para nosotros obtener un diagnóstico, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, obtener ese diagnóstico y entonces empezar a tratarnos. Y bueno, pues así también orientar a las pacientes en el tema del lipedema, conseguir el tratamiento gratuito a través de la seguridad social, que eso queda un largo camino por recorrer, pero que esperemos que llegue en algún momento. Presionaremos. Y sobre todo dar voz a todas las pacientes del lipedema, por supuesto. No, me parece muy importante y yo creo que este programa, creo que los que hacemos son interesantes, pero sobre todo va a concienciar a mucha población, incluyendo médicos y sanitarios, del problema que existe, y esto es importante porque lo que no se conoce no se diagnostica nunca. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar del lipedema. ¿Y qué es esta enfermedad? Pues el lipedema es una enfermedad progresiva que afecta fundamentalmente a las mujeres y consiste en un cúmulo de grasa, sobre todo en brazos y piernas. La palabra lipedema se utiliza en España, pero en otros países de Europa utilizan la palabra lipoedema. Su origen etimológico es de lipos, que es grasa, y edema, que es hinchazón, y quiere decir precisamente esto, un hinchazón provocado por la grasa. En esta enfermedad es común que pueda haber hematomas, que es una palabra que viene de haima-haimatos, hema, que es sangre en griego, y de tomé, que es corte. Se produce un corte en la circulación de la sangre, corte brusco, y de ahí que aparezca ese color negruzco. Pero no se preocupen si creen sufrir esta enfermedad, porque tenemos unos profesionales estupendos que tendrán 1000 y una soluciones para ello. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Vamos a... Si me permite hacer un comentario, el término lipedema, mucha gente no lo considera un término acertado, porque aunque haya edema, pero el edema no es el protagonista, fundamental es la inflamación. Entonces hay una tendencia a que esta enfermedad se cambie y se llame lipalgia, grasa dolorosa. Madre mía, pues, si ya no conocen no, lipedema... pero es que pasa, es que encima tiene otro problema, que el lipedema se confunde con linfedema. Entonces, claro, ahí hay un poco, entonces, hombre, yo creo que vamos a sentar lipedema, pero que mucha gente considera que el término correcto sería lipalgia, o sea, grasa dolorosa, más que lipedema. Sí, a mí me parece muy interesante lo que has dicho, pero por otro lado veo que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, porque... cambiar el nombre a una enfermedad, esto es como los que le pusieron el nombre de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso se lo dice a la gente, cuando antes la gente hablaba de bronquitis crónica, de enfisema, y todo el mundo sabía lo que es, y el 60% de los pacientes con EPOC no saben que existe esa enfermedad. No, si le pedimos una palabra muy bonita, pero que yo he hecho el comentario... No, me parece muy bien, por si alguien oye la palabra lipalgia, que sepa que es grasa dolorosa. Efectivamente. Bueno, pues... hablando de eso, Germán, y brevemente, ¿es un problema estético o si causa más problemas? Parece que sí. ¿Qué diferencia hay con la celulitis? Porque nos lo han preguntado. Obviamente es un problema estético, porque ya lo hemos dicho antes, se sale del canon estético actual y es una preocupación para las mujeres con un alto componente
psicológico. Pero es una enfermedad porque ya hemos visto que se asocia a dolor, que se asocia a complicaciones, engrosamiento de la piel, incluso en episodios más tardíos de la evolución de la enfermedad con linfedema, que es una complicación severa. ¿Cómo se diferencia de la celulitis? Pues la celulitis se diferencia fundamentalmente en la afectación, porque el lipedema afecta a lo que es la grasa ginecoide, por decirlo de alguna manera, de cintura hacia abajo, que es lo típico de distribución de la mujer de cadera, y es una grasa que es dolorosa. O sea, en una celulitis uno puede tener una inflamación, puede tener un sobrepeso, puede tener una serie de cosas, pero ni tiene por qué doler la celulitis y tiene una distribución que es homogénea por todo el cuerpo. Aquí la diferencia es que afecta de manera no caprichosa, sino en función del tema hormonal de cintura hacia abajo, del ombligo hacia abajo. No, pues nos ha quedado claro, y además nos han preguntado la diferencia con la celulitis y la característica más importante que tú has dicho es que la distribución y que no duele. Y que no duele. Patricia, ¿y cuáles serían los beneficios del drenaje linfático manual? Pues como su nombre bien dice, drenar la linfa, es decir, movilizar todo ese líquido, todo ese edema que hay acumulado sobre todo en miembro inferior, en pierna, y eso nos va a llevar a mejorar el dolor. Como bien ha dicho Germán, es una enfermedad que cursa mucho con dolor y las pacientes después del drenaje suelen decir, me noto mucho más descargada, me noto mucho más ligera, me noto con mucho menos dolor, ¿vale? Eso también va a hacer a nivel psicológico que ellas se encuentren mucho mejor porque ese dolor ha disminuido, va a ayudar también a relajar toda la zona porque los tejidos pueden asumir la cantidad de inflamación, vamos a llamar lo que pueden asumir, y esa propia inflamación va a acabar causando dolor, ese dolor causa inflamación y al final es una rueda, que es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, cortando por ahí esa inflamación, conseguimos eso, no solamente eliminar ese edema y esa inflamación, bajar el dolor y además ayudar a relajar también todo el tejido. Realmente es una parte muy importante del tratamiento del lipedema, ¿no? Es una parte fundamental. Es un pilar fundamental, que esto es lo que estábamos hablando, que no lo cubre la Seguridad Social. No, todos estos tratamientos, que además son muy costosos, no los cubre la Seguridad Social y son tratamientos que son básicos para no empeorar la enfermedad, que no siga corriendo y además sobre todo mantener el lipedema a raya a nivel síntomas de dolor y de poder hacer una vida más normal. Muy bien. Pepe, las medias de compresión las habrá con distintos tipos de compresión, de intensidad. Sí. Bueno, hay hasta 4 clases de compresión, pero primero quiero decir que esta compresión no se hace en toda la pierna, sino que va de forma decreciente. Lleva el 100% de la compresión en tobillo y va decreciendo a nivel proximal hasta el muslo, que tiene un 40%. Estas 4 clases se clasifican clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La unidad con la que se mide la compresión es en los milímetros de mercurio. La clase 1 va de 18 a 22 milímetros de mercurio, la clase 2 va de 23 a 32, la clase 3 va de 34 a 46 y la clase 4 por lo menos debe de llevar 49 milímetros de mercurio. Nunca hay que poner la máxima presión a la paciente. En los foros internacionales de compresión médica siempre dicen que hay que poner la presión menor que sea mejor para el problema que tenga la paciente. Vale, y esa presión normalmente la indica el médico que está viendo a la paciente. Eso lo indica el médico. Y es muy importante eso, que empieza la presión bastante más alta a nivel del tobillo y que va para que pueda permitir la circulación y todo eso, ¿no? Es muy importante también empezar con una presión floja, porque si una paciente nunca ha llevado lo que es una media de ortopedia, ¿no?, por así decirlo, pues la adherencia es mínima, es decir, no cogen la adherencia a la prenda. Sí, lo de las medias en el verano ahora hablaremos de eso, porque es que no es que yo conozco personas que tienen por insuficiencia venosa y tal y trabajan muchas horas de pie y le dicen, bueno, ¿por qué no llevan la media? Se quejan de dolor, ¿por qué no llevan la media? Y dice que eso es todo insufrible, lo de las medias. Entonces, habrá que inventar unas medias que vayan refrigeradas, que vayan, a ver si hablamos de eso. Vamos a ver, Isabel, para que las personas que tengan lipedema
puedan ir a la asociación. ¿Qué podéis hacer vosotros o qué estáis haciendo por los afectados? Pues yo creo que es súper importante la labor que se está haciendo desde la asociación, no solamente para diagnosticadas, sino que hay muchas personas que están sin diagnosticar, pero ya se están informando porque tienen esos síntomas y están descubriendo por ellas solas que podrían tener lipedema. Entonces, bueno, lo que nosotras hacemos desde la asociación es que cuando alguien recurre a nosotras, pues intentar que nadie se sienta solo, desesperado, informar de qué es el lipedema, cómo puede vivir con el lipedema, que orientamos también qué médicos son especialistas en lipedema, qué profesionales, qué tipo de nutrición o alimentación se debería de seguir. Siempre, lógicamente, es solamente información, luego tiene que ir a ese especialista, que es el que les va a decir cómo llevar a cabo pues esas terapias. Yo creo que entre las muchas cosas que hacéis, eso de que de entrada alguien las comprenda y diga, he ido a un sitio donde hay personas que le pasa lo mismo que a mí, que hasta ahora nadie me ha hecho caso. Esto no lo puede entender nadie que no lo ha pasado, que no lo ha vivido. O sea, cuando llegan ahí las personas con muchísimo miedo, las chicas diciendo, me acaban de diagnosticar esto, ¿qué hago? Pues poner en marcha todo ese engranaje que nosotras ya sabemos, es dar una tranquilidad a la persona, por lo menos saber dónde dirigirse, dónde acudir y cómo empezar a tratar la enfermedad. Muy bien. Germán, el diagnóstico. ¿El diagnóstico es fácil, es difícil? Sí, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico casi morfológico. O sea, la característica fundamental es que afecta, como hemos dicho antes, a la pierna, respetando el pie. O sea, es una imagen característica de que se llama pierna en pantalón de bombacho, que es como si fuera un pantalón que va cogido al tobillo, o en estufa, que es como si fuera un tubo de estufa, una pierna recta que no tiene forma, o en columna romana, que eso ya es un tema de detalle que sale en los libros. Eso es el dato clínico fundamental. Y luego la bilateralidad, que eso es un dato también importante, que la diferencia, por ejemplo, del linfedema. Porque cuando hay un linfedema suele ser una enfermedad o bien congénita o adquirida, pero en una pierna. En cambio, el lipedema siempre es simétrico, las dos piernas son iguales. Y luego hay otros datos también clínicos, pues, como la asociación familiar, el que aparezca tras la pubertad, la aparición de dolor, que es la diferencia de la celulitis. Por ejemplo, la ausencia, esto es un detalle más técnico, de que cuando te pellizcas en los dedos del pie por encima, si es un linfedema o si es un edema ya más evolucionado, no puedes pellizcar porque están muy duros los tejidos. En cambio, en un lipedema sí que puedes pellizcarlo. Bien, o sea, hay datos, es un diagnóstico clínico. No hace falta que el diagnóstico realmente lo tenéis fácil. Lo que me llama la atención es que siendo un diagnóstico tan fácil y que además lo hemos estado viendo toda la vida, hasta hace poco no se le ha puesto... Porque no se conocía. Juan, es el tema es el no conocer la enfermedad y no dar importancia. Entonces, pues... Vamos a ver, Patricia, el drenaje linfático manual. Algunas personas dirán, con lo que me duele esto a mí, si voy a que me hagan un drenaje y me aprietan, esto no lo voy a poder resistir. ¿Duele? Que va, no duele nada de nada. De hecho, como os he comentado antes, es una técnica muy suave, es una técnica que relaja mucho. De hecho, yo además a las pacientes cuando vienen a consulta, si las veo un poco, sobre todo las primeras consultas que vienen como un poquito con miedo y demás, les suelo poner un poquito de música relajante para que la percepción de relajación sea completa, pero incluso en pacientes, porque yo en consulta trabajo, digamos, 50% mujeres que no se han operado, 50% de pacientes que sí se han pasado ya por quirófano, incluso recién operadas, la mejoría que notan después del drenaje es bastante importante. Muy bien, o sea, que vayan con tranquilidad, que no solo no les va a doler, sino que se van a encontrar mucho mejor. Y Pepe, ya hemos hablado de la presión. Sí. Ahora los tejidos, y antes hablábamos de los problemas de la adherencia. Sí. ¿Qué tipos de tejido hay en las medias de compresión médica y cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Bueno, te puedo decir que en tejidos hay dos tipos de tricotado. Está el tricotado circular, que ese se caracteriza porque no lleva costuras. Es muy elástico y la prenda, mientras más elástica, es mucho más fácil de colocar por la paciente. Entonces, ese tejido en un estadio 1 o 2 del lipedema, si no puede hacer que la paciente tenga una mayor adherencia para luego pasar a un tejido plano. Luego tenemos el tejido de tricotado plano. Ese se caracteriza porque siempre lleva costura. La forma anatómica se consigue añadiendo o quitando puntos.
eso hace que la media sea mucho más ajustable a la morfología de la pierna de la paciente, y es un material mucho menos rígido. Vale, o sea que yo, así como no entiendo, que creía que sin costura era como mucho mejor, pero sin embargo con costura lo amoldan mucho mejor a la... Claro, sin costura es para un estadio 1, es decir, una media circular, cilíndrica, sí, que las formas se consiguen agrandando el punto, porque siempre son la misma cantidad de puntos en todas las vueltas que lleva la media, no es la mejor media. Yeah. Pero si tenemos que hablar... Yo, con mi experiencia de la adherencia al paciente, si considero que puede llevar un tejido circular, eso sí, siempre lo consulto con el médico, ¿eh? Es decir, que yo no hago las cosas porque yo digo que esto es mejor, sino si siempre tiene que haber una buena comunicación con el médico especialista, sabiendo de lo que se trata y sabiendo de lo que estamos manejando. Pero la mejor desde luego es el tejido plano. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una climatología, como tú antes has dicho, que solamente tenemos 4 meses para llevar medias. El resto son imposibles de llevar. Sí, el problema de esto es que lo ha dicho Pepe, la diferencia más que en qué está hecho el tejido es la elasticidad. O sea, la media de tricotado circular son medias muy elásticas, que eso tiene la ventaja, por ejemplo, la patología venosa es fundamental, pero en una pierna, como puede ser una pierna de un lipedema muy evolucionado o de un linfedema, que también ocurre, donde hay asimetrías, hay pliegues en la piel, si tú pones una media muy elástica, esa media muy elástica hace, digamos, que se clava más en sitios donde son están más profundos, con lo cual va creando, es difícil de usar y es incómodo. Pero yo lo que no termino de entender es cómo no hay unos tejidos que, digamos, que sean como fresquitos. Sí, bueno, sí los hay. Sí los hay. Bueno, dicen que los tejidos son fresquitos, igual que dicen que las de circular son muy elásticas. Yo las he llevado y bueno, el término muy elástico habría que revisarlo. Por ejemplo, yo he visto colchones de viscoelástica que hay personas que se acuestan en ellos y no pueden dormir porque eso despega un calor horrible. Y se suda mucho. Entonces, venden unas fundas que se las pones, que tienen 1 centímetro o 2, y estos son como fresquitos y ya te quitan el calor. Es que no termino de entender que lleguemos a la luna y no haya unas medias más cómodas. Las medias llevan unas microfibras que lo que hace es aislar el tejido de la media de la piel y por ahí circula un aire. Y es verdad que circula un aire. Si cogemos una prenda de presión fuerte, la metemos al nivel del tobillo, abrimos con fuerza la mano y hacemos este gesto, vemos cómo circula el aire. Ya. Pero hay que mejorarla. Sí. Isabel, ¿qué dificultades se encuentran las personas afectadas con el lipedema? Son varias, la verdad, las dificultades, pero entre ellas que una enfermedad tan desconocida que cuesta mucho que tengamos ese diagnóstico. O sea, muchas veces el diagnóstico llega tarde con lo que eso supone porque es una enfermedad progresiva. Entonces, ese sería uno. Y luego eso, el diagnóstico que llega tan tarde, hace que por el camino pues haya otras complicaciones como problemas psicológicos, porque has crecido toda la vida con estoy gordita, por mucho que hago dieta y ejercicio esto no baja, te han tachado de muchísimas cosas, a nivel dolor también te ha bloqueado a la hora de hacer deporte, algunos ejercicios, entonces ya llevamos ahí una carga mental importante y luego eso ha derivado en algunas pacientes en problemas también de trastornos alimenticios, que son, pues fíjate, tan importantes. Ya, o sea que pueden incluso derivar. Bueno, claro, la gente empieza la cabeza a no funcionarle bien y a tener distintos problemas, incluso a hacer dietas extrañas con la finalidad de mejorar y empeoran y todo. Claro, y como ves que no hay ni el resultado que esperas, pues sigues. Por eso el tener el diagnóstico es tan importante. Hay hasta un 74% como se ha medido, de trastorno alimenticio de diferentes tipos en pacientes con lipedema. Pero Germán, ¿por qué no se diagnostica siendo tan fácil que lo ve y lo diagnostica? Pues porque lo que hemos comentado, pues porque estos pacientes no se piensa que tienen esta enfermedad. El médico de atención primaria no los remite al vascular o al cirujano
porque piensa que no es un problema vascular, y el médico vascular, que parece que es el camino hacia donde van estos pacientes, tampoco lo conoce y tampoco piensa en él. Es tan sencillo como eso, no es o sea, que es un problema de que yo decía antes, que lo que no se conoce no se diagnostica. Es eso, Juan, bueno, pues a ver si este programa sirve para que todos nos centremos un poco más, no hay más tutía, porque es muy frecuente. De todas maneras, Juan, disculpa, hay otra cosa que quería dejar clara, que también una de las dificultades es que el tratamiento no está incluido en la seguridad social, y todo el tratamiento, tanto el conservador como el tratamiento quirúrgico, lo tenemos que financiar los pacientes al 100%. Y eso es una dificultad tremenda que tenemos. No, claro, porque no es una cosa que me tomo esto, se me quita y me he olvidado, sino que es un tratamiento crónico, y todos los tratamientos crónicos son caros. Eso es evidente. Bueno, vamos a ver, Germán, muy rápido, porque esto, ¿realmente la ecografía es necesario hacerlo? Sí, la ecografía realmente no aporta, bueno, puede aportar algún dato, porque se ve muy bien el espesor de la grasa, puede ver si hay algún tipo de afectación, el engrosamiento de la piel, pero el tema fundamental es para hacer el diagnóstico diferencial con la patología venosa, porque la patología venosa también es muy prevalente y complica la evolución, porque se juntan dos cosas, y luego también el tratamiento, que a la hora de realizar el tratamiento quirúrgico, pues una de las contraindicaciones, no absoluta, pero sí que hay que intentar solucionarla antes, es la patología venosa. Entonces, la indicación de ecografía es una indicación sobre todo para descartar las patologías asociadas. O sea, que el diagnóstico lo tenéis, pero clínico. Vosotros queréis ver cómo están los vasos, tanto las arterias como las venas. Y muchos cirujanos plásticos, antes de operar a los pacientes, nos mandan a que un médico vascular pues le haga un ecodoppler y descarte que tenga patología. Muy bien. Patricia, siguiendo con uno de los tratamientos que parece ser efectivo, ¿el drenaje linfático cada cuánto tiempo lo hacéis? Pues va a depender de varios factores. Primero, de si la paciente se quiere operar o está pensando en operarse o no, de si ya se ha operado, y sobre todo de la época del año en la que estemos. Porque no es lo mismo estar en agosto en Murcia que sea enero en País Vasco, por ejemplo, en verano. Yo recomiendo que el drenaje linfático sea al menos 2 veces a la semana, porque si ya de normal el resto de la gente notamos las piernas cansadas, notamos las piernas hinchadas, en este tipo de patologías aún más. Si la paciente no está operada, no se está pensando en operar, yo normalmente suelo recomendar un pequeño tratamiento de choque, de a lo mejor 1 o 2 semanas, de 2-3 sesiones a la semana, ir haciendo un mantenimiento cada 7 o 10 días, y una vez que la paciente ya se ha operado, va a depender del criterio del cirujano, que normalmente suele ser la primera semana después de la cirugía, un drenaje a la semana, y luego ya vamos intercalando también con presoterapia. Pero bueno, va a depender sobre todo de... Pero si una persona no se ha operado y ha ido ya, por ejemplo, ha ido durante 1 mes o 2 meses, ha ido un par de veces a la semana, luego, digamos, todas las semanas tiene que ir, o se pueden ir espaciando las sesiones. Depende de cómo veamos que esté la paciente, es decir, al final el tratamiento del lipedema no es solamente el drenaje linfático, hay que poner también la media, hay que hacer ejercicio adaptado, que luego hablaremos de ello, hay que hacer una alimentación adecuada, para que, sobre todo antiinflamatoria, para que se acumule la menor cantidad de líquido posible. Entonces, va a depender mucho las sesiones de drenaje de cómo vaya esa paciente. Es que a lo mejor ha salido a andar mucho porque le apetecía irse de viaje y ha venido y no se ha podido hacer el drenaje, y tenemos que volver a hacer 2 o 3 sesiones a la semana. Muy bien. Vamos a ver, Pepe, siguiendo con las medias, que es tu especialidad, y además que está bien que os dediquéis a hacer eso, que luego se ponen 4 meses al año. Pero bueno, está bien. Esto es como yo, me paso la vida hablando de alimentación y igual, el resultado es casi cero. Se usa más de lo que piensa, ¿eh? Si uno encuentra la media adecuada, yo mi experiencia, tanto en patología venosa como patología linfática, es que la gente lo agradece. O sea, la gente, y eso que tú le has preguntado a Patricia, no es lo mismo que el paciente use terapia compresiva que no use terapia compresiva, porque ella le descongestiona la pierna, y si el paciente usa su compresión, no va a hacer falta a lo mejor que vaya. Ese es el tema. Es que es un tema básico, y es un tema... La media es fundamental. ¿De qué tejidos son cuál es la composición de los tejidos? La media tiene un núcleo de elastano.
Es un polímero de poliuretano, el elastano muy elástico y con muchas propiedades, repelente al sudor e incluso pues, no se estropea con el uso de las cremas que se suelen colocar. Este núcleo va enrollado, es decir, va envuelto en un filamento. Ese filamento puede ser de poliéster, algodón, o incluso a veces se le añade plata como antibacteriano, es decir, que va de eso. Y es muy curioso esto de cómo se consigue la fibra. Las características de la fibra que nos hacen los tres fabricantes con los que yo trabajo van en función de cómo ese filamento se cubre ese núcleo, en qué sentido se cubra y qué cantidad de filamento. Entonces nos da unas propiedades, cada tejido elástico nos van a dar unas propiedades, porque de hecho en el mercado hay infinidades de tejidos. Lo importante es encontrar el que le va bien a cada persona. Claro, eso es importante. También, si os fijáis, cuando ha hablado Pepe siempre ha insistido mucho en que la prescripción médica, y está muy bien que lo diga, pero los médicos trabajamos con alguna ortopedia en concreto porque sabemos que hay profesionales que son buenos y que tienen experiencia en este tema y que ellos saben también matizar, porque yo puedo decir, mándale, yo quiero que un paciente use una compresión, pero claro, el que le tiene que poner la media y el que se va a pelear con él luego, el que va a llevar no sé cuánto es el ortopeda. Y si es un ortopeda como Pepe o como otras ortopedias que hay en Murcia, que también trabajamos con ellas, pues consigues un nivel de adherencia máximo. O sea, eso, lo que no puede ser es que tú vayas a una farmacia y te compres una media de varices y te la pongas, y eso es intolerable, porque no tiene que ser una media. Claro. Tiene que ser una media el dato es muy importante, porque efectivamente mucha gente va y te deme una media de compresión media. En un lipedema, cero. En un lipedema no se tolera por lo general. Vamos a ver, Isabel, ¿cuál es la situación actual del lipedema en el Servicio Murciano de Salud? Pues creo que ya lo estamos diciendo entre todos. Pues repite para que te oigan. Pero realmente es inexistente. O sea, ahora mismo lo único que podemos conseguir es que nuestro médico de familia nos remita al vascular y el vascular haga un diagnóstico, pero hasta ahí. O sea, ahora mismo, de ahí ya todo lo demás es... Pero si el vascular hace un diagnóstico, yo creo que algunos vasculares pueden recetar medias. Pues hasta que tema polémico. Sí, porque realmente hasta lo que yo sé, el vascular receta las medias y nosotros vamos con la receta de las medias a la ortopedia y ya pues nos compramos nuestras medias que valen 400 euros, ni más ni menos. 400 euros. Una media, un panty. Estamos hablando de una media medida. Ya, no, sí. Pero no digo yo que vosotros es que cobréis muy caras las medias, que me imagino el problema, Juan, es que la indicación de la media es para el linfedema. Entonces tú, la indicación, si hay un linfedema o no hay un linfedema, es una cuestión que ya tienes que considerar. Entonces ahí depende del profesional que diga, oye, pues a lo mejor sí que hay cierto componente de linfedema, lo puedo mandar, pero tú no puedes mandar una media con el diagnóstico del lipedema. ¿Qué relación hay entre el lipedema y el linfedema? Básica, es una relación importante, o sea, ya no es que tengan similitud fonética, sino digamos que la principal complicación del lipedema viene a través de un linfedema secundario. O sea, la ventaja que tiene el lipedema es que hay linfáticos, o sea, a diferencia, por ejemplo, de un linfedema porque ha habido pues, una obstrucción por un cáncer, por ejemplo, de mama, que se quitan los linfáticos, o una enfermedad genética que no hay, aquí hay linfáticos. Y los linfáticos, lo que pasa es que o bien están sobrecargados, porque tienen que trabajar, digamos que son como unas tuberías que tienen más flujo del que pueden admitir, o bien están comprimidos por el crecimiento de la célula de grasa. Entonces, claro, siempre existe un componente, al principio es un componente, digamos que funcional o temporal, que se puede mejorar mucho, y ya luego cuando el lipedema aumenta ya es más difícil de tratar. Pero sí que existe siempre un componente linfático, y de hecho la complicación fundamental es el linfedema secundario. Isabel, ¿querías añadir algo más? Sí, que volviendo al tema de las medias, ya me he ido un poco, pero que para nosotras sí sería muy importante que por lo menos las medias y algún tratamiento como puede ser el drenaje linfático estuviera incluido en la Seguridad Social, porque es un coste de algo que además tenemos que hacerlo recurrentemente. Y luego además que la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad, exactamente, o sea que no es una cosa no, inventada. No. Vale, no. Pues hombre, es verdad que la Consejería de Salud y el Sistema Murciano de Salud, es verdad
que realmente en muchas cosas realmente lo hacen extraordinariamente bien. Tiene un desconocimiento, que ese tema se expusiera, yo creo que a lo mejor posiblemente, hombre, no podían financiar al 100% una sí, pero ayudar un poco bueno, pues ese es el papel de las asociaciones, realmente dar voz a esta enfermedad y ir consiguiendo poco a poco más cosas para nosotros. Y que la consejería se encargara de digamos que difundir o de hacer ver que es una patología que... Bueno, este programa lo pondremos en todas las redes miles de veces. Exacto. Vamos a ver, Patricia, la presoterapia y los masajes, ¿son exactamente lo mismo? ¿En qué se diferencian y cuándo hacéis presoterapia? ¿El masaje drenante? Sí. Pues a ver, como ya he comentado antes, el drenaje y la presoterapia son más o menos parecidos, o tienen más o menos los mismos resultados. El drenaje al final se hace con las manos, la presoterapia es una máquina, se pone una bota que va poco a poco drenando la pierna. El masaje drenante es un tipo de masaje que yo no lo suelo utilizar demasiado, a no ser que me lo exijan, o que me lo pida, vamos a decirlo así, porque es un masaje mucho más agresivo, donde se hace bastante más daño a la paciente. Si ya hemos dicho que es una patología que ya tiene dolor, y hacerle todavía más dolor, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, mucho mejor cualquiera de las otras dos opciones. Tú distingues entre el drenaje linfático manual y el masaje drenante. Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y el masaje drenante, digamos que está diciendo que hace es más daño. Quizás se usa más a nivel estética para celulitis o ese tipo de problema, pero para ya patología como el lipedema, yo recomendaría más presoterapia y combinada con el drenaje, sin duda. Muy bien. Pepe, ¿qué propiedades debe tener una media? A ver, va una mujer que quiere hacerse una media porque tiene un lipedema. ¿Qué propiedades debe tener para obtener un buen resultado y que se la ponga de nuevo? Lo principal es hacer una buena gestión en la toma de medidas. Es muy importante. Luego, la prenda que vayamos a pedir tiene que tener una elasticidad, que tenga la elasticidad tanto horizontal como vertical, que se mueva en los cuatro sentidos. Otra cosa que tiene que tener la rigidez, el tejido elástico tiene que tener la capacidad de contener el músculo cuando está en activo, no se debe de deformar. Luego está también la durabilidad, es una prenda que debe que tener por lo menos, durar todas sus propiedades por lo menos 6 meses. 6 meses tienen que tener esas propiedades. Sí, porque con lo que valen deben durar por lo menos 6 meses. ¿Qué ocurre? Que con su continuo uso y con los continuos lavados... que no es fácil. Aparte que es verdad que los fabricantes es la garantía que nos dan, los 6 meses. Siempre que se cuide la prenda, siempre que la prenda se cuide. Y luego, una cosa también muy importante es la memoria. Que la prenda elástica sea capaz de volver a su forma original después de haber sufrido una gran deformidad. Que cuando la paciente se quite la media, el tejido no se quede elongada, sino que vuelva a su No, es que realmente no es fácil hacer una buena media, por lo que veo, o sea que necesita una especialización. Hay que hacer cursos para hacer una media. Esto también es muy importante que la gente sepa que tiene que ir a personas que se dediquen a esto. Efectivamente. Isabel, ¿qué papel tienen las redes sociales en el lipedema? Pues yo creo que muchísima importancia, porque es una herramienta muy potente de información. De hecho, muchísimas de nosotras hemos descubierto la enfermedad a través de redes sociales, ¿no? Hemos visto una foto, unas piernas, hemos visto una celulitis característica que hemos dicho, ¿esto es lo que tengo yo? Y entonces a raíz de ahí hemos empezado a buscar información, ¿no? Y también es una herramienta muy potente de divulgación a nivel, por ejemplo, de la asociación, pues también utilizamos las redes sociales pues para divulgar el conocimiento del este programa lipedema. Ponerlo en todas las redes sociales. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, claro que lo vamos a poner. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos elegido este para el programa de hoy. Dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Sugus, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Bueno, yo creo que no te lo debes comprar y que no te lo debes tomar. Estos caramelos eran muy famosos, yo creo que ahora todavía se siguen usando, pero eran muy famosos cuando yo era joven, o sea que tienen mucho tiempo. Pero fíjate, ponen
sin gluten. No entiendo por qué tienen que poner sin gluten. Y luego pone consumo de fruta concentrado. Vamos a ver la cantidad que lleva, pero lo resalta aquí como diciendo, vámonos a los ingredientes. Bueno, los hay con sabor distinto, etcétera. Mira, ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, aceite de palma, acidulante, zumo de fruta concentrado, 0,5%. Es decir, lo que te pone aquí que con zumo de fruta concentrado es el 0,5% y te lo resalta ahí. En fin, algunos ingredientes más que no vamos a leer y nos vamos a la información nutricional y fíjate, 100 gramos tienen 406 calorías. Pero de grasas tiene 7,3, saturadas 4,1, es decir, la mitad de las grasas, más de la mitad, son saturadas. Por tanto, las grasas saturadas ya sabes que en exceso aumentan el colesterol. Pero fíjate, hidratos de carbono, 84,4, de los cuales azúcares 83,5. Es decir, esto es azúcar puro, prácticamente, puro no, pero casi, de 100 gramos, 83 son azúcares, ¿vale? Entonces, realmente, bueno, esto es un caramelo. Creo que la mayoría de la gente sabe que no se deben tomar o tomarlo en muy pequeña cantidad. Me llama la atención que a veces va, no que sé, a despachos de personas de la empresa o despachos incluso en algunos hospitales lo he visto y tal, y tienen una fuentecita allí con caramelos, no solo de estos, otros tipos de caramelos con golosinas como para ir comiendo. Vamos, cuando podían poner un frutero allí con uva, mandarinas, cosas fáciles de pelar y tal, o bien lavada para poder comérsela. O sea, me parece que esto es una costumbre. En resumen, esto es azúcar con algunas cositas más, con grasa saturada, como decimos en la mayoría de los productos de bollería industrial, y esto es un caramelo, pues excepcionalmente, desde luego no a los niños para que se callen, conviene que darle esto, porque luego se acostumbran además a estos sabores y es muy difícil luego que les gusten unos alimentos que tengan un sabor menos intenso. Pues ya hemos aprendido esto. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre los caramelos, aunque alguna vez de vez en cuando a nadie le amarga un dulce, teniendo en cuenta además que estos son de mi infancia, no de la vuestra, que sois mucho más jóvenes que yo. Vamos a ver, muy brevemente, Germán, ¿qué enfermedades se suelen asociar con el lipedema y qué grados de lipedema? Hay dos enfermedades básicamente, o más que enfermedades, dos condiciones que son muy importantes evitar o controlar en el lipedema, que es la obesidad. O sea, todos sabemos que el lipedema, por mucho que el paciente pierda peso, no va a desaparecer, pero lo que sí que sabemos es que si la paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad, el lipedema va a aumentar de manera significativa y va a aumentar los síntomas. Y luego, muy importante, y yo creo que Patricia también insistirá sobre ese tema, la actividad física, porque lo que estos pacientes al final lo que tienen es una limitación de su movilidad. Yo veo pacientes que me vienen en taxi y vienen enfrente porque no pueden salir a la calle, no pueden andar. Y luego, en cuanto a los grados, yo creo que es un tema importante, porque claro, no todos los lipedemas son iguales, porque uno puede decir, oye, es que yo tengo lipedema y me va a pasar todo esto. El lipedema va evolucionando, hay varias clasificaciones, la más fácil es una que clasifica el lipedema en 3 grados. El grado 1 es cuando la piel está lisa, o sea que hay un aumento del volumen, pero tú tocas la piel y la piel está blanda y lisa. El grado 2 es cuando tú pasas la piel y tienes la sensación de nodularidad, es como si pasara la piel por un colchón, la mano por un colchón y notas bultitos. Y el grado 3 cuando empiezan a aparecer pliegues y empiezan a aparecer lóbulos, empieza a aparecer la típica pierna que tiene como una especie de michelines, y ese es el grado 3, ¿no? Obviamente no es igual un grado que otro. Claro. Patricia, el papel del ejercicio físico y ¿qué tipo de ejercicio sería el recomendable? El papel del ejercicio físico fundamental, junto con la alimentación, junto con el drenaje y junto con las medias, para controlar el dolor y controlar la inflamación en la enfermedad. Yo normalmente lo que le recomiendo a los pacientes es que se busque un ejercicio que les apetezca, porque por mucho que yo les diga tienes que hacer X ejercicio, si a la paciente no le apetece ese ejercicio, al final lo van a abandonar. Entonces un ejercicio que les apetezca y luego ya ahí vamos hilando un poquito
poquito más fino. Yo suelo recomendar también un ejercicio que sea de bajo impacto o sin impacto, ¿vale? Para que el ejercicio de impacto, de saltos, lo que va a hacer es que haya más inflamación. Entonces un ejercicio que no inflame, para que los beneficios sean eso, bajar esa inflamación, bajar ese dolor, y que luego a nivel psicológico, como en general el ejercicio, también ayuda a la mejora psicológica. Muy bien. Pepe, de las medias que ya nos ha hablado, que somos casi expertos en teoría. En teoría. ¿Qué puede elegir la mujer en la media? ¿El color? Bueno, en fin. Cuando sale de la consulta la paciente y les manda el médico la media, lo primero que piensa es en esa media aparatosa, color carne, color piel, tan feas, pero no. Puede elegir hasta cristal de Swarovski, fíjate tú. Puede elegir una carta de colores tremenda. Hay una marca, bueno, todas las marcas que yo trabajo son alemanas, pero hay una en especial que para la gente joven que tiene bicolor. La media tiene un degradado, unos colores tremendos. Muy bien, o sea que realmente algo pueden elegir, ¿no? Sí. Ahora las de Swarovski deben ser bastante más caras ya. No, va incluido. Es más, los fabricantes tienen tanta gana de que se ponga ese tipo de media que no cobran por tener ese dibujo en Swarovski. Y no se caen las piezas de Swarovski. Hay que poner un poco de humor en esto porque realmente es un tema serio y muy importante. Última pregunta, Isabel, y luego un minuto para cada uno. Una persona que esté viendo el programa que diga, ¿dónde está esta asociación? ¿Qué tengo yo que hacer para ponerme en contacto con ellos? Díselo. Bueno, pues tenemos una página web que es alipemur.es. En esa página web hay un formulario, rellenan ese formulario y en el menor tiempo posible nos ponemos en contacto con ellas, y también a través del correo info@alipemur.es. Muy bien, fácil. Bueno, ya nos quedan menos de ni 5 minutos. Un minuto cada uno para que mandéis un mensaje. Pepe, empieza tú. Muy importante, que eso la mayoría de los pacientes no lo saben. Cuando se recoge una media hay hasta 15 días para poder subsanar errores. Que no piensen que es que no se adaptan a la media. Cuando ellos vean cualquier problema de pliegues o que no se adaptan, que acudan a su ortopedia, que tienen 15 días para reclamar o para solucionar los problemas. Patricia, tu mensaje. Yo quería recalcar la importancia de que los sanitarios conozcamos este tipo de patología, de que estemos en contacto entre nosotros para poder irnos derivando. Es decir, el paciente que ya está diagnosticado no va a hacer nada, algo va a conseguir, pero no va a conseguir nada solamente yendo a un nutricionista con alimentación, o no va a conseguir todos los resultados más óptimos yendo conmigo, sino que al final tiene que ser un trabajo a nivel sanitario de colaboración y de apoyo. Muy bien, Isabel, tu minuto de oro. Bueno, pues la difusión del lipedema por nuestra parte va a seguir ahí. Necesitamos más recursos, necesitamos más socios. Cualquier mujer que nos esté viendo y piense que puede tener lipedema, que se ponga en contacto con la asociación, porque ahí le vamos a dar pues todas las líneas a seguir para que la puedan diagnosticar. Y bueno, pues sobre todo pues comentar también que hacemos talleres y charlas de divulgación del lipedema. Este año hemos hecho una jornada de difusión del lipedema en la que ha intervenido Germán y también Pepe, y bueno, muy interesante, y que cualquier persona que quiera además puede colaborar con la asociación. Muy bien. Germán. Pues yo tranquilizar a las personas que tienen lipedema en el sentido de que es una enfermedad que, aunque hayamos hablado mucho y le hemos dedicado mucho tiempo, es una enfermedad que si la mujer se conciencia y se cuida, lo puede llevar bastante bien, que hoy en día hay bastantes recursos, aunque todavía no lo que tendría que haber, y que con una buena compresión, con una buena terapia física y con un manejo adecuado a través de los consejos que puede dar IPEMUR, se puede llevar muy bien. No hemos hablado del tema de la cirugía, que se ha citado y tal. Sí, la cirugía también juega un papel importante en esto, pero lo que pasa es que la cirugía no debe ser el primer paso. La cirugía es un tratamiento complementario, hay técnicas quirúrgicas que se hacen, son unas liposucciones menos agresivas que las convencionales, y que también yo veo pacientes operadas por otros compañeros, yo no soy cirujano plástico, y que tiene un resultado también muy bueno. O sea que es una enfermedad que lo primero que hay que no agobiarse, ponerse en buenas manos, actividad física, mantenerte en tu peso, una buena media, una buena terapia de compresión. Bien.
Muy bien, la gente no entendería que no hubiéramos hablado de alimentación, tenía la pregunta, pero en fin, haciendo la dieta, tú has dicho antes, una dieta antiinflamatoria, que es realmente nuestra dieta mediterránea, de la que todo el mundo habla y casi nadie hace, pero hacerla bien, comer frutas, verduras, legumbres, pescado, no mucha carne, cereales integrales, etcétera, etcétera. Con eso... Y por supuesto, si hay dudas, acudir a un especialista que es el nutricionista, que seguro que las pueden orientar mucho mejor. Muy bien. Creo que por lo menos le hemos dado visibilidad a un problema, a una enfermedad que es bastante frecuente y que puede ayudar. Creo que el programa, con todo lo que había explicado, puede ayudar a muchas personas que tengan esta enfermedad y que se pongan en contacto con la asociación. Recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentosmanos.ucam.edu, vais a encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.